Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión del Think Tank, antiguamente organizado a solas por Broadway Malian y desde hoy conjuntamente con la Escuela de Arquitectura y Diseño del IE. Y me acompaña Cristina Mateo, que es vicedecana. Yo soy Jorge Ponce, director de Broadway Malian, y juntos vamos a moderar esta sesión y vamos a lanzar una serie de sesiones de aquí hasta fin de año cubriendo diferentes sectores para ayudar al sector a reflexionar hacia dónde vamos, cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los nuevos formatos, y qué mejor que empezar hoy con el sector retail, que sabéis que en Broadway Malian en Madrid le tenemos muchísimo cariño. Pero bueno, antes de enrollarme, paso la palabra a mi colega Cristina. ¿Se me oye? Sí. Bueno, poco más que añadir después de esta invitación tan estupenda que nos ha hecho Broadway Malian y concretamente Jorge Ponce, para que el IE y University, la Escuela de Arquitectura y Diseño, esté aquí y estemos en esta andadura, porque no queremos solamente estar hoy, queremos estar muchas veces, y estemos hablando con todos vosotros, y verdaderamente cuando decimos hablar, decimos no solamente hablar con expertos, sino también con vosotros. Creo que esta es la verdadera magia de lo que pensamos que pueden ser estos encuentros, y empezamos fuertes con New Retail. Tenemos que hablar mucho de qué está pasando con el comercio, qué significa espacialmente también y a nivel hábitos socioculturales, en tecnología. Decía Lola, tenemos que hablar de AI, de inteligencia artificial. Bueno, tenemos mucho por delante y lo que nos queda. Así que encantada de estar aquí y de que estemos todos aquí. Muchas gracias, Cristina. Bueno, y antes de pasar directamente a las preguntas, voy a hacer una breve presentación de nuestros tres invitados. Lamentablemente el cuarto que iba a estar aquí ha caído enfermo y nos ha avisado a último minuto que no podía asistir, Thibaut Coatania de Frey, pero sí tenemos a Jon Saralegui, que es CEO de Eurofund Group. Muchas gracias por venir, Jon. Gracias, Jorge. Lola Bañón, que es directora general para España de Carrefour Property. Gracias, Lola. Gracias a ti. Y Eduardo Ceballos, que es Asset Management Director de Neinberg y también presidente de la Asociación Española de Centros Comerciales. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vosotros. Bueno, aquí lo curioso es que todos son grandes conocidos, clientes y amigos nuestros, con lo cual hoy va a ser un día súper amable. Y sin más vueltas, vamos a empezar con las preguntas. Yo no sé, sentarnos, Cristina, quizás, para no cansarnos. El primer apartado tiene que ver con el retail post-pandemia, ¿no? Porque nos preguntábamos cuando estaba la pandemia, esto va a ser un punto de inflexión y todo va a cambiar. Queremos ver qué cambió en el sector retail, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, por ejemplo, habíamos hecho junto a Lola y su equipo Fan Mallorca, que parecía ser una tendencia, ¿no? Estos hipermercados que crecen y se convierten en grandes shoppings, ¿no? O, por ejemplo, estábamos trabajando con Intu y con Eurofund en este megaproyecto en Torremolinos, que era como una nueva línea de acción, los shopping resorts, un proyecto enorme. También estábamos haciendo reformas y muchas de ellas las terminamos durante la pandemia. Por ejemplo, esta ampliación de las terrazas de restauración en Tader para Merlín y luego Silicius, que nos empezaba a dar la pista de que el sector restauración o el food and beverage estaba convirtiendo en un ancla. También estábamos trabajando con Eduardo y con su equipo haciendo la reforma de uno de los style outlets, en concreto el de Getafe, que lo abrimos en plena pandemia también, lo cual nos demostraba que los outlets parecen resilientes al punto de inflexión, es decir, que están antes, durante y después de las pandemias. Y este era dedicado a Thibaut, uno de sus activos en Iberia, que es justamente Algarve Shopping, que venimos reformando con ellos, con Frey, desde hace tiempo, y que también nos demuestra que hay un interés por mejorar la experiencia del cliente, la ambientación y la oferta gastronómica. Y allí llegamos a la primera pregunta, que tengo que mirarlo aquí, porque si miro para allá no alcanzo a leer. Entonces, mientras estábamos inmersos en la pandemia, pensábamos que marcaría un antes y un después en todos los sectores de actividad. ¿Ha cambiado algo en el sector retail tras la pandemia o estamos olvidándonos rápidamente de ella y volviendo a la situación prepandemia como si nada hubiese pasado? Y yo diría que, en primer lugar, te doy la palabra, Jon, por orden. Gracias, Jorge. Yo diría que más que cambiar, de alguna manera consolidó, aceleró
tendencias que, como bien decías tú, ya estábamos viendo y en las que ya estábamos trabajando, ¿no? Hablábamos de la experiencia de cliente, hablábamos de espacios abiertos, y parece que la pandemia lo que hace es que el cliente lo que quiera es precisamente esto, ¿no? El cliente su tiempo libre lo quiere pasar en espacios en los que le gusta estar, espacios de los que puede disfrutar de experiencias, puede tener su ocio, puede tener su compra, puede estar con su familia, y ha acelerado el hecho de que los centros abiertos hoy yo creo que los clientes los valoran mucho más. Por lo tanto, decías, eran tendencias en las que estábamos trabajando, sí, sin duda. El retail siempre va muy de la mano de las tendencias. Nosotros somos unos convencidos de que el retail siempre va de la mano de las tendencias, siempre es de los primeros sectores que se adapta a las tendencias. Por lo tanto, para mí no fue un cambio radical, más bien fue una aceleración, una consolidación de unas tendencias que veíamos, especialmente esas. Gracias, John. Lola, ¿qué te parece? Bueno, totalmente de acuerdo con el concepto de espacios abiertos que ya se están trabajando y la sensibilización del cliente, pero además, y olvidándonos de que, por supuesto, hay un cambio entre el pre-COVID y post-COVID en cuanto a los espacios y en cuanto a las necesidades del cliente, que luego creo que adentraremos más en el porqué, en el e-commerce, pero el modo de vida de las personas ha cambiado. Concretamente los horarios han cambiado. El COVID nos ha traído cosas que no nos gustaron demasiado. Lo de estar encerrado pues no le gustó a nadie, lo de no ir a restaurantes menos, pero la realidad es que nos ha permitido afianzar el teletrabajo, especialmente en un país como España, que esto era algo que veías en las películas, esto que la gente podía ir con un ordenador a una cafetería a trabajar, y la flexibilidad prácticamente total, nosotros no lo habíamos visto. En entornos comerciales, como por ejemplo los que conocemos nosotros, donde la gente hacía una compra muy concentrada en fin de semana y por la tarde, esto ha cambiado, o sea, los horarios de compra han cambiado radicalmente, y esto afecta muchísimo al tipo de concepto que tenemos que dar al cliente, también las necesidades que tenemos en cuanto a operadores, y además esto hay que unirlo con la realidad que ha venido para quedarse, que es que el e-commerce cogió la punta de lanzamiento con bastante más intensidad, igual que el teletrabajo, porque se pusieron en marcha una serie de medidas tecnológicas, inversiones en las empresas, porque nos vimos obligados a hacerlo, y eso al final se tiene que amortizar. Por lo tanto, el impulso del e-commerce está ahí, y los espacios post-pandemia tienen que trabajar en la omnicanalidad y en un espacio de comunidad que reúna esa nueva forma de vida. Para mí ese es el cambio principal que va a afectar al brick and mortar, al físico. Muchas gracias, Lola. Y Eduardo, ¿a ti te parece que algo cambió? A ver, yo lo primero disiento un poco del enunciado de la pregunta, porque yo nunca estuve de acuerdo en que iba a haber muchos cambios estructurales. Y yo, de hecho, bueno, en la asociación estoy como presidente desde el 19, según cogí el cargo, tenía todos los días preguntas y no había COVID de los periodistas por el apocalipsis retail que se puso de moda, y entonces yo cada 2 semanas hablaba con alguien dando mi opinión del apocalipsis retail, que mi opinión era que en España o en Europa no existía. Claro, venían unas referencias de Estados Unidos donde la densidad comercial es 5 veces más alta, con lo cual estábamos comparando 2 modelos comerciales y de estructura urbana distinta, ¿no? Y bueno, pues después de eso vino el COVID, que ya sí fue un apocalipsis de verdad, ¿no? Y se habló de todas las tendencias que iban a cambiar, y yo siempre pensé que muchas iban a ser muy coyunturales. Y es lo que pienso hoy, que muchas han sido muy coyunturales, incluso algunas, decías los horarios, por disentir un poquito. Es verdad que cambió muchísimo, pero va tornando a como estábamos antes, probablemente con algún cambio, pero va volviendo. También la conversión, la compra por visita, que creció muchísimo, porque, bueno, y seguimos todavía viendo esa tendencia, más compras, un poco menos de visitas, va convergiendo la situación anterior. Aparte de que esto ha cambiado un poco, yo coincido en que, por destacar 2 cambios estructurales, uno el de más gusto por espacios abiertos, eso se ha producido, y luego para mí, otro claro, es que ha habido una aceleración muy fuerte de omnicanalidad, pero guiada sobre todo, diría, por los retailers. No tanto por los que somos propietarios, gestores de centros, que también, por el marketing, que también, pero para mí lo que se ha acelerado más ha sido que los propios retailers han evolucionado muy rápido sus distintos canales, combinando físico y digital, y se ha supuesto algo de cambio estructural. Muchas gracias, Eduardo. Pues
No sé, ¿se me oye bien? Sí, uno de los temas que está flotando aquí también es en todas estas nuevas tendencias de las que estáis hablando, nuevas líneas, es el valor del diseño, ¿no? Hemos hablado del interés o la necesidad de espacios abiertos y cómo responde y también en qué medida el diseño es el activador de todas estas nuevas necesidades. Eso me parece muy importante y sobre todo desde una escuela de arquitectura y diseño donde formamos a profesionales en estos aspectos. Y os quería preguntar, y sin un orden necesariamente concreto, ¿qué formatos conocéis, puede ser de vuestro propio portfolio, más interesantes en el sentido del diseño, ¿no? ¿Y qué veis hacia futuro? Hemos hablado de los espacios abiertos y también el tema de la omnicanalidad. ¿A qué está llevando? Porque lo que vemos es que se están convirtiendo muchos de los espacios en una especie de showroom o donde ocurren otra serie de cosas, quizás no necesariamente el comprar, ¿no? Sino que se genera una relación con el cliente. Entonces, alrededor de todo esto, ¿qué rol tiene el diseño? ¿Qué ejemplos nos podéis dar que sean ilustrativos de esto? Yo creo que tiene un rol importante, siguiendo un poco con toda la argumentación que veníamos diciendo. El cliente es exigente. El cliente hoy, para comprar, no tiene más que coger su teléfono móvil. A partir de ahí, o le das alternativas en las que le sea más, o le salga más a cuenta venir y pasar tiempo con nosotros, o comprar por el móvil y se va a dar un paseo por el Retiro. No tiene por qué venir a los centros comerciales. Dentro de esto, el diseño para mí es fundamental. Lo hacemos espacios agradables, espacios a los que quieran venir, espacios en los que se quieran quedar, espacios con zonas verdes, espacios con zonas para los niños, espacios en los que de verdad, si vienen a comprar y se van, algo estamos haciendo mal. Porque eso no es lo que quiere el cliente hoy. A partir de aquí, el diseño es fundamental. Nosotros esforzamos en que ya, pues nosotros que habíais puesto ahí una foto de promenade de Lérida, ¿no? Pues puedes hacer un retail park y que todas las fachadas sigan siendo todas iguales, o puedes trabajar un poquito en que todas las fachadas sean distintas, que cada tienda tenga... Aquí vamos muy de la mano de los retailers también, es decir, yo creo que los retailers tienen mucho que decir y sobre todo los retailers ellos mismos, como decía Eduardo, también están dando ese paso. Es decir, ya no es nosotros les tenemos que dar el entorno, ellos tienen que desarrollar sus tiendas. Si entre ellos y nosotros hacemos espacios agradables, tenemos muchas más posibilidades de que nos elijan a nosotros. Lola, ¿qué ejemplos se te ocurren que sean un poco indicativos de esta nueva realidad y de que igual no es comprar el objetivo, sino construir una relación? Yo, ejemplos existentes, ni míos ni de otros, creo que todavía estamos años luz de lo que el cliente incluso nos empieza a pedir. Va un poco por lo que decía John. Sin duda, no estamos hablando ya de lo que pide el retailer, del espacio de común para estar, que sí, estoy totalmente de acuerdo en el mensaje y de hecho es lo principal que creo que tenemos que mantener cuando diseñamos un espacio, que hay que trabajar para que la omnicanalidad funcione y el e-commerce no sea la acción preferida de compra de los clientes. Pero hablábamos antes de inteligencia artificial, no es la inteligencia artificial, es la gestión del dato del cliente. Creo que estamos a años luz. Retailer también, pero los retailers estamos avanzando un poquito más rápido que los propietarios de centros comerciales o que los promotores. Creo que tenemos que intentar, esto que parecía ciencia ficción cuando lo trabajamos en algún proyecto hace 10 años, de que cuando entra una persona elija la canción que quiere y automáticamente suene porque es el cliente que más veces ha venido en el mes al centro. O sea, este tipo de algoritmos ya está al alcance de la mano, pero muy, muy, muy fácilmente. La oferta absolutamente personalizada. Este tipo de iniciativas que se tienen que poner en marcha tienen que ir de la mano del diseño. Y el diseño en todos los sentidos, es decir, el recorrido cliente, dónde y cómo ubicamos a las marcas, si hay o no una concentración de food and beverage o lo dispersamos por el espacio. Todas esas preguntas yo creo que todavía estamos intentando contestarlas, de hecho nos pasa. Y para mí la respuesta principal, y eso va un poco a la línea del conceptualización en el sentido de merchandising mix también, es entender al cliente. Nosotros, por ejemplo, cuando promovemos, tenemos la suerte de tener muchos clientes, tenemos 1.400 tiendas en España, 600 millones de clientes al año, los datos de casi el 30%. Bueno, tenemos mucha suerte y tenemos muchos datos.
No es lo mismo promover algo en Albacete, como estamos haciendo ahora, algo poco ambicioso, pero que al final es una promoción y que tienes que ponerle una marca y tienes que trabajar el recorrido del cliente, tienes que la oferta, que hacerlo en Mallorca o probablemente en Málaga. O sea, esto hay que entender el cliente y lo que quiere y los metros que tienes para desarrollar. No vale todo para todos. Y en ese sentido, por ejemplo, conceptos de usos mixtos, la comunidad entendida por comunidad de servicios de todo tipo, donde yo puedo ir a trabajar, casi a vivir también en algún caso, hacer deporte, tomarme un café, ir a una academia o incluso que haya servicios de universidad o sanitarios, como lo estamos viendo. Creo que luego vamos a hablar también del seniority, ¿no? Dentro y de la modificación de las edades. Pero entonces, para mí el concepto y la necesidad de adaptación al concepto viene por el conocimiento del cliente y por la integración de toda la tecnología que se viene, ¿no? Genial. Bueno, me encanta la respuesta porque deduzco que os valoráis mucho el diseño, por tanto estáis dispuestos a pagar más por buen diseño, lo cual... Estás en modo Paco Umbral. Es una conclusión genial de este debate. En fin. Vale, Eduardo. Perdón. Eduardo. No les voy a contradecir. Sí, contradíceme. No. Porque si no, ¿dónde está la polémica? Si no hay polémica, no pueden... No, es que es así, o sea, diseño... A ver, el diseño, lo que pasa es que siempre ha sido importante. No, yo creo, ¿es más importante ahora que hace 20 años? Yo creo que no. O sea, siempre ha sido importante, lo que pasa es que hay que ir adaptando a la corriente social. Ahora es verdad que hay una tendencia muy fuerte, impulsada también por las necesidades de mejora en sostenibilidad, a todo lo verde, al ahorro energético y después del COVID a los espacios abiertos, ¿no? Pero sigue vigente que cada X años hay que renovar un centro comercial porque si no se queda atrás. Es así, nosotros en nuestros centros lo hacemos, pero todas las compañías creo que lo están haciendo también. Viendo un poco así el mercado en España, quizá añadir que lo cierto es que de proyectos de nueva planta, lo que más hay en los últimos años, y yo pienso que se va a mantener así en unos años, son proyectos de tamaño más bien pequeño. Esta es la realidad. O sea, en España, desde el gran crecimiento del parque de centros comerciales, y en centros comerciales meto también retail parks y outlets, lógicamente, ¿no? Todos los formatos. Ocurrió entre el 95-96 y el 2009-10. Luego vino la crisis financiera, que lógicamente pues, hubo un par de años que casi no abrió nadie. Y luego ha habido desde el 2014, el número de aperturas está entre 5 y 8 al año, todos los años, entre 5 y 8, no falla. Y de estos, entre el 50% y 2/3 son siempre parques comerciales. Y de los que no son parques comerciales, que son centros de tamaño más bien pequeño. Y yo creo que es una tendencia que va a seguir. Esto no quita que haya todavía áreas, pues como el proyecto de vuestro de Lleida, que requieran centros de más tamaño, incluso grandes proyectos regionales, que hay alguno que está encima de la mesa, ¿no? Pero que probablemente en número de proyectos van a ser proyectos de tamaño más pequeño, y en lo que se va a trabajar mucho más, aparte de nueva planta, es seguir mejorando el portfolio existente. También más integrados en la ciudad, ¿no? Depende también de la escala de sí, es que cuando se habla de centros comerciales o de retail es que se habla de animales muy diferentes. Y lo que decía Lola, es que no tiene nada que ver un proyecto en Albacete que un proyecto regional en Valencia. Es que son animales distintos. Entonces, todos tienen sus necesidades. Al final es atender al mercado local o al mercado al que atiendes. Y ya está. Pues nada, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que es imaginar el futuro, un poquito más lejano, situarnos en 2050. Alguna vez yo di una charla sobre shopping centers en 2050 y se me ocurrió que ya no habría shopping centers, y me gusta mucho este festival, que es un festival de música electrónica que se hace en Estados Unidos, en el que se utiliza un bosque y se lo ilumina ahí a tope, y me imagino que te pones en una situación de trance, no sé muy bien por qué. Eso quizás podría ser un ambiente propicio para, con un móvil, hacer algunas compras. ¿Y para qué quiero unas tiendas y un centro construido si ya tengo la tecnología para comprar móvil conmigo, ¿no? No sé si eso sigue siendo una posibilidad o no, pero la pregunta en concreto es: ¿cómo imaginas las tiendas y los centros comerciales en 2050? ¿Y los hipermercados y los outlets existirán o haremos todas las compras por internet? No. Bueno, podemos empezar por Lola. No vamos a hacer todas las compras por internet.
El comercio es, dicen que hay un trabajo más antiguo, pero casi por ahí. O sea, al final, ¿cómo sois? Al final, el trading, o sea, el encontrarte con las personas, el conocer, el entender, esto forma parte de la humanidad. Entonces, creo que, y ahí está el reto nuestro, creo que nuestro reto principalmente es lo que decía John precisamente antes, yo creo que lo hemos dicho todos y yo sé que lo pensáis todos y además estamos intentando romper barreras, es que mañana el espacio que hagamos, que yo odio la palabra centro comercial, ya lo sabéis, y lo siento mucho porque es lo que nos toca, pero es la palabra que me parece que menos nos identifica y además lo estamos viendo, tú lo has dicho, ya es retail park, son esos espacios en el bosque donde se vende. Yo creo que cada vez se tiene que difuminar más los límites del espacio comercial entendido como tal, eso sí, pero que habrá comercio físico, tiene que haber comercio físico. Hablas de los hipermercados. Yo no sé si será un hipermercado de 18.000 metros de sala de venta como tenemos en París, con pasillos oscuros. Yo dudo mucho que eso siga existiendo como tal dentro de X años. Pero que la gente va a querer ir a ver la carne, el pescado, el tomate para comprarlo y para verlo físicamente al menos una vez y que no va a ser todo online, esto lo tengo bastante claro. Es como preguntarnos las Dark Kitchen y Globo y toda Uber Eats y lo que queramos, que nos trae la comida a casa, nuestra casa. Tenemos casas estupendas seguramente y nos apetece estar en casa, pero nos apetece salir también, nos apetece ver a la gente. Pues creo que nuestro reto, el de los promotores, propietarios, retailers, es ese, es hacer que sea agradable comprar en físico, porque esto va a seguir existiendo. Y si no somos capaces de hacerlo, ocurrirá, no sé con quién hablaba, no está aquí, pero podría, porque estáis prácticamente todos los amigos del sector. Hay un local en Londres, me decían, es que no es ni tienda, ni discoteca, ni sabes lo que es, pero sales de ahí y te has gastado 80 pounds porque te comprabas el gorro que te lo ponían y tal. Y, oye, y esa experiencia, yo sé que estamos hartos de hablar de la experiencia, y al final nos confundimos, pero la realidad es esa. La realidad es que a todos nos apetece tener experiencias y yo no me imagino que dentro de 30 años todo el mundo esté en su casa o en el trabajo o en el metro o en el coche, que será porque será autónomo, comprando y sin interactuar ni con el producto, ni con la gente, ni con las personas. Y al final de nuestro momento vital fuera del trabajo, las compras aproximadamente ocupan un 70%, las compras en gran escala, de todo tipo, o el consumo, si quieres, ¿no? El consumo de servicios. Tenemos que ir a la farmacia, tenemos que consumir una cámara, porque hay que entenderlo todo. Por eso la palabra centro comercial como tal o retailer como tal, creo que no es eso, es el consumo. Y el consumo tiene que ser en físico también. Y tenemos que, si queremos ganar un poco la partida cuanto antes, y tenemos que innovar, trabajar en compaginar lo que el cliente está buscando con lo que nosotros necesitamos vender. Pero bueno, esto es muy fácil decirlo. Luego hay que poner la parcela, delimitar la parcela de Lleida, porque si no nos estamos mezclando y estamos en la mía y en la tuya, y ponerle los límites a un espacio que tienes que promover. Hay proyectos preciosos en Inglaterra que de hecho han visto la luz y que aquí somos incapaces, que mezclan la ciudad con el centro y no sabes dónde está la calle que lo divide. Aquí somos incapaces, porque luego ya podemos hablar de la política, de la normativa en España, que todavía hay mucho que cambiar, ¿no? Y esto lo hemos hablado hace poco con Cristina y yo creo que estamos de acuerdo, pero y espero que cambie, ¿eh? No estoy siendo para nada pesimista, yo creo que cambiará. Y justamente Thibaut me mandó unas imágenes que al final veo que no están en la presentación, de un proyecto que él considera que es el futuro, que es una intervención que están haciendo en una ciudad de la periferia de París, en el noroeste, para crear un nuevo centro urbano en base a retail, como si fuese el retail normal urbano, pero concebido con los principios de un centro comercial, pero actuando en la ciudad, ¿no? Que es una idea también interesante. ¿Tú cómo lo ves? El futuro un poco lejano del retail. Bueno, en relación con esto, es claro que si hay menos, perdona que diga centro comercial, pero... Entonces lo que hay, ¿sí? Si el parque de centros comerciales crece menos y también las áreas urbanas probablemente no van a crecer mucho, que lo que va a haber cada vez más va a ser usos mixtos, y es verdad que en España en concreto tenemos un problema con el urbanismo brutal por la rigidez que tiene, y eso supone un freno aparte de la inversión, pero bueno, es una tendencia que va a haber, ¿vale? Yo creo que
otra tendencia importante es que según hay más tecnología, las personas necesitamos o nos gusta más, apreciamos más el contacto humano, es así. Por tanto, creo que todo lo que implique emoción va a ser más importante. Y además se contradice con un problema que creo que estamos viendo y que va a seguir, que es contratación de personal. Que a lo mejor en unos años es peor aún. Entonces, pero tenemos que compaginarlo, porque todo lo que sea provocar emoción, y eso va desde una sonrisa cuando entras en una tienda, a que haya más servicios en los centros, a probablemente actividades relacionadas con el wellness, todo lo que son servicios hospitality, creo que va a demandar más. Pero el contacto humano va a ser importante y creo que van a crecer la necesidad de crecer en experiencia con la omnicanalidad que tiene su parte electrónica, y esto va a ser así. Y luego en cuanto a actividades, pues si vemos hoy la tendencia nos apunta un poco en tipo de tiendas que están ganando cuota de mercado y que no, vamos, lo he visto esta mañana, no me lo invento, pero venía en un artículo pues analizando los últimos 15 años. En España han ganado mucha cuota de mercado las cadenas especializadas. Hipermercados y supermercados, que se mantenía con el COVID, subió y se está consolidando, se ha mantenido, y luego los outlets subieron mucho, que al final es un canal pues mucho más minoritario en porcentaje, claro, pero creció mucho del 2005 al 2015 y desde entonces se mantiene creciendo un poquito. Y en cambio formatos que están decreciendo cuota de mercado son la tienda multimarca y un poco también grandes almacenes, ¿no? Entonces eso nos apunta un poco por dónde puede ir. Yo creo que ahí en las cadenas especializadas es quien tiene el poder real de transformar cómo se consume en general, o es quien tiene más poder y van a marcar el futuro en muchos sentidos. Quiero decir una cosa que creo que tiene mucho que ver con el futuro y no estamos abordando y tenemos parte de responsabilidad y probablemente podamos añadir mucho, pero vamos a tener que trabajar hacia los empleados de un espacio comercial. Es decir, y vuelvo al teletrabajo, la diferencia de un puesto de trabajo en una tienda a un puesto de trabajo en una oficina es un abismo. Es una oficina te permite un 3+2, un 2+3 de trabajo, es decir, estás en casa 2 o 3 días, teletrabajas, hay una flexibilidad total. En tienda, bueno, nosotros tenemos empleados que entran a las 7:30 de la mañana y llegan a las 11 en su casa con 3 horas en medio de descanso, pero donde por la lejanía a sus viviendas no pueden volver a casa. Esto genera muchísimos problemas y nos impide la contratación. Estaba diciendo Eduardo, hay un problema de contratación y especialmente agudizado en los espacios de retail. Yo empiezo a pensar, y estábamos hablando el otro día de nuestro proyecto en Tarrasa, que además estamos trabajando de vuestra mano, con lo cual avanzaremos por ahí, que tenemos que aportar a los trabajadores de los centros comerciales, espacios comerciales como le queramos llamar, pero al final de los entornos que estamos creando nuevos, porque son entornos donde van a tener que contratar a personal y ese personal necesita tener un aliciente para trabajar en retail. Hay una persona joven que sale de un entorno universitario o no y puede elegir trabajar ahí o en otro sitio. Y sabemos que nos está costando mucho captar a la nueva generación en el entorno laboral, muchísimo. Yo creo que ahí hay cosas que podemos hacer y no se está haciendo nada, absolutamente nada, ni se está pensando. De hecho, todavía no veo que haya mucho interés en trabajar bien las zonas de descanso de los trabajadores, no se le da luz natural muchas veces. Yo a veces he trabajado con operarios y he dicho, oye, no podemos abrir una ventana que esto está dando casi al mar y estamos en la trasera, no. O sea, hay que cuidar esto y es algo que yo no oigo y sin embargo veo el problema. Pero tenemos un problema grave de contratación en los retailers. Entonces, ahí me parece que una diferencia entre high street, la tienda en calle, y un espacio más grande donde haya capacidad de aportar al empleado puede ser diferencial. Y esto nos daría mucho. Bueno, lo dejo ahí porque no se suele hablar, pero me ha gustado que lo saques. Yo se puedo decir algo, creo que has tocado un tema súper importante porque generalmente es como una parte de backend que es como invisible y que cuando hablamos también de la automatización y la digitalización a veces nos olvidamos de la cantidad de backend que hay y que todo eso no desaparece, sino que de alguna manera se omite o a veces están en condiciones bastante infracondiciones. Eso me parece muy interesante. El diseño debe solucionar eso, claramente. Eduardo, ¿algo? Yo estando absolutamente de acuerdo con todo lo que decís, decía antes que al final el retail va siempre muy de la mano de las tendencias, ¿no? Y
como decía, no sé quién de los dos ha sido, tendremos que abrir el espectro de usos, tendremos que hacer que la gente quiera seguir viniendo a los centros comerciales. Aparecerán nuevas tendencias, pero yo creo que algunas ya apuntan a cómo el retail constantemente se va adaptando, ¿no? Nosotros en Lisboa, en nuestro centro comercial de Lisboa, pusimos un hospital de 15.000 metros cuadrados. En realidad es un hospital privado, es una clínica privada, con conexión directa al centro comercial, ¿no? Y al final lo que estamos consiguiendo es casi 1,5 millones de afluencias más, y estamos consiguiendo que gente que normalmente pasaría el día en el hospital sin mucho mejor que hacer, viene, se toma un café, come. Estamos solucionando un problema, ¿no? Le estamos dando una alternativa. Te puedes pasar el día tirado en un hospital sin mucho mejor que hacer, o entre ratos que puedas tener, que pues bajas y de repente a tu lado tienes 100.000 metros en los que puedes hacer prácticamente de todo, ¿vale? Yo he acabado por convencerme, no era muy convencido, pero en el mes de noviembre tuve la oportunidad de visitar en Abu Dhabi un coworking en un centro comercial. Me pareció, con perdón, la leche. Me pareció la leche. Primero por cómo lo habían concebido, pero segundo por el pensar que hablamos mucho, ¿no? Hablamos mucho del teletrabajo y evidentemente es una tendencia que se va a quedar. También hablamos mucho de cómo el sector oficinas está sufriendo. Yo personalmente, encima de esto pongo, oye, el teletrabajo está muy bien, pero la mayoría de las personas acaba estando un poco hasta el gorro de estar en su casa. Veo que hay una opción en que los centros comerciales empecemos a integrar, entre otros muchos usos que vamos a integrar, el tema del coworking, y vuelvo a decir, les solucionamos un problema. De golpe y porrazo estás trabajando, puedes bajar al gimnasio, puedes hacer la compra antes de irte a casa, sales a comer y no estás comiendo en tu casa, no te pasas el día en tu casa, y la gente ya no quiere hacer los desplazamientos desde su domicilio hasta el lugar de trabajo. ¿Vale? Esto es un problema, de aquí empieza a surgir un problema. ¿Se lo podemos solucionar? Sin duda, hay una oportunidad. Y otros muchos que ya hemos empezado a ver. Con lo yo creo, me los imagino distintos, me los imagino adaptados a circunstancias diferentes, pero ni haremos todas las compras por Internet, ni volveremos a tener el debate de si los centros comerciales estarán o no estarán. Estarán los que hagan bien, dejarán de estar o serán menos importantes los que no sean capaces de adaptarse, y esto le pasa a nosotros como promotores, a los centros comerciales, al comercio en calle, le pasa a todo el mundo. La sociedad evolucionará en una forma y tendremos que ir adaptándonos, pero creo que en los últimos años han aparecido tendencias a las que la mayoría de los centros comerciales se van adaptando, y por ahí pasa nuestro futuro y nuestra supervivencia. Pues fantástico, muchas gracias. Vamos a pasar a la pregunta 4, que tiene que ver con el cambio climático y la sostenibilidad, que es un tema que nos preocupa muchísimo. Y me gustaría saber cómo responde el retail a ese tema, ¿no? Si vamos bien, regular o vamos mal. Y ponía una imagen de un proyecto confidencial que hicimos durante la pandemia para uno de estos grandísimos operadores internacionales de retail, que tenía la idea de llegar al balance cero en todos sus centros alrededor del mundo, y para lo cual quería forrar absolutamente todo, los parkings y las cubiertas de paneles solares, y hicimos una serie de prototipos. No me consta que estén hechos. La pregunta es, ¿será capaz el sector retail y de los centros comerciales de alcanzar la neutralidad climática con 0 emisiones para 2050, sumándose al objetivo general de la Unión Europea para dicho año? ¿Tenéis planes en vuestras empresas en ese sentido? Yo quisiera añadir, ¿y es el cliente consciente de que eso es un factor diferenciador? O sea, ¿toma decisiones en base a eso, creéis? Arranco. La respuesta a la última pregunta para mí es no. O sea, cuando preguntas al cliente si lo valora, te dice que sí. Y luego la realidad de lo que hace no es así. Ya está. ¿Llegaremos a neutralidad climática? No lo sé, yo lo veo difícil, pero creo que está todo el mundo trabajando en eso. Probablemente no se llegue en valor numérico, pero está todo el mundo con sus planes de descarbonización. Yo ahora en España tenemos un nivel medio bueno de avance de estas tecnologías, ¿vale? Pero probablemente tenemos que acelerar ahora. Hay muchísimas cosas en marcha, y aquí, aparte de que España tiene un nivel estándar de índices de sostenibilidad, certificaciones, etcétera, a nivel estándar de Europa, y no peor, yo creo que nos va a dar igual, porque va a venir tanta normativa de europea que nos van a freír y no va a quedar otra. Entonces, probablemente no se va a poder destacar mucho, porque vamos a estar todos obligados a esta neutralidad, ¿no? Dicho esto, yo veo 2 puntos a monitorizar. Uno es que en centros comerciales, claro, quien está haciendo más es el propietario, o a través del asset manager, pero vamos, al final la propiedad, ¿no? Cuando hay un porcentaje elevado de los consumos que viene de las tiendas, de los locales. Claro, el propietario pone una visión de largo plazo, inversiones de largo plazo, pero el operador
salvo excepciones como puede ser un hipermercado Carrefour a lo mejor, pero probablemente no, y tenga un contrato a lo mejor de 10 años. Entonces, claro, ahí va a haber que ver cómo evoluciona, hacer que el operador dentro de su local también implemente medidas de ahorro energético, cuando su horizonte es distinto. Y ya hay algunas iniciativas en el mercado a través de contratos de arrendamiento, con incentivos, y esto tendrá que evolucionar. Y luego, otro tema a tener en cuenta, que en España nos afecta menos, pero yo, por ejemplo, que llevo también activos en Polonia, pues claro, cuando tienes mucha instalación de gas, la transformación de esas instalaciones es mucho más costosa y la descarbonización es mucho más costosa. Por tanto, en función de la zona climática en la que esté tu activo, probablemente va a ser más fácil o más difícil. Yo la verdad es que podríamos hablar muchísimo, porque os podéis imaginar, aparte de lo que ha dicho Eduardo, que sí tiene que ver con la presión normativa que tenemos todos y que efectivamente nos lleva hacia, no sé si lo conseguiremos al 100%, pero desde luego se está avanzando y todos tenemos planes, está el coste energético. O sea, están impulsándose muchísimas medidas. Yo no sé si esas placas se habrán hecho, pero ya te aseguro que estamos todos muy focalizados en el tema fotovoltaico, en el ahorro energético de todo tipo, en la modificación de sistemas, en nuestro caso de sistemas de frío, porque el coste energético ha cambiado totalmente las previsiones económicas de las compañías, bueno, concretamente compañías como Carrefour, sin lugar a dudas. Entonces, la presión normativa está ahí, la necesidad de ahorro energético está, creo que no lo estamos haciendo para nada por una comunicación B2C, porque el cliente no lo compra, pero sí en B2B. Es decir, lo que sí estamos viendo es que si tú quieres hacer líquido un activo y no digamos si quieres apalancar, y de hecho hay unas bonificaciones por créditos financieros que tienen que ver con la relación de medidas de sostenibilidad que tienen los activos, ahí requiere inversión. Y estoy más que de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo, y de hecho me parece uno de los principales problemas, pese a que somos hipermercado, pero también somos propietarios, sobre todo gestores de más de 4.000 locales, que al final el operador, el pequeño operador, tiene que entender que la inversión, aunque la vaya a utilizar durante 5 años, forma parte de su día a día también. A veces se beneficia con la parte del coste energético y luego, sobre todo, que es que necesitamos avanzar en el cumplimiento normativo, porque si no lo que consigues es que te cierren el centro seguramente en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, me parece una pregunta estupenda, me parece un tema para hablar mucho tiempo, pero la contestación de sí, vamos a llegar al 100%, no. Seguramente no, yo creo que no, yo creo que habrá lobbies y ya los está viendo. Os recuerdo que el año pasado estábamos hablando muy preocupados de los cargadores eléctricos, porque nos obligaba el Gobierno de España a transponer algo con más agilidad, de hecho, en España que en el resto de países, que era tener, creo que era enero del 2023, por cada 100 plazas una serie de cargadores eléctricos. Bueno, yo os digo que solamente en nuestra empresa suponía una inversión de 40 millones en 4 meses, y además no éramos capaces de encontrar empresas que fueran suficientemente rápidas como para implantarlo, aparte de licencias y demás. Bueno, pues ahí trabajamos todos para modificar esa normativa que entró, o sea, de hecho se lanzó como ley. Lo que pasa que en el transcurso de la aprobación definitiva fuimos capaces de frenarla, ¿no? Yo creo que eso va a ocurrir. Creo que va a haber una parte de la normativa que vamos a suavizar y luego hay otra que la tenemos que llevar a cabo, porque le guste al cliente o no. Y luego, tú dices que el cliente, o sea, hay un problema adicional. Cuando tienes que hacer inversiones tremendas y cuando tienes muchos metros cuadrados, la inversión es muy grande, y cuando el activo es muy antiguo aún más, todo esto lo impactas de alguna manera al cliente. Y eso es un problema. Entonces, o trabajamos con más subvenciones o trabajamos con el desglose, digamos, de los costes hacia otros operadores y otras medidas de inversión, o es posible que la indexación y el crecimiento de precios se vea aún más impactado, y esto es un mensaje que tenemos que darle claramente a los gobiernos autonómicos y nacionales, porque es un problema real. O sea, en la inversión necesaria para llevar a los activos a lo que nos están pidiendo al 2050 es una inversión que no está seguramente en el plan de acción de un activo hace 6 o 7 años o 30 cuando se promueve. Sí, sin duda yo creo que nos preocupa, nos ocupa y poco que añadir. Haremos lo que podamos, buenamente podamos, dentro de que evidentemente lo que nos están pidiendo es una barbaridad. Pero yo vuelvo a la primera pregunta, a discrepar un poco con Eduardo, por discrepar un poco, no sé si por divertirnos. Fíjate, yo creo que el cliente hoy no lo valora, no estamos ahí.
También tengo claro que el 74-75% de los millennials que toman decisiones de compra, y me refiero más a compra de marcas determinadas de ropa, etcétera, etcétera, lo hace valorando mucho el grado del compromiso con la sostenibilidad que esa marca tiene, y creo que tarde o temprano llegará. Quizá en nuestra generación, que no somos tan mayores, pero somos más mayores, en nuestra generación no se valora. Tengo convencido que la generación de nuestros hijos seguramente lo valore y seguramente tomen decisiones de ir a determinados sitios en función del grado de compromiso con la sostenibilidad que esos sitios tengan, las políticas que sigan, exactamente igual que han empezado a tomar determinado tipo de decisiones en eso. Yo tengo una hija de 11 años que lo valora. Entonces, no estamos ahí, estoy convencido que estaremos ahí. Vamos a pasar un poco a algo que habéis estado tocando de alguna manera, y lo voy a juntar también con otro punto que tenemos después, que tiene que ver con los cambios sociodemográficos que habéis hablado y que John acaba también de mencionar. En principio, el tema de la disrupción tecnológica, cuando se ha hecho la proyección al año 2050, lo habéis mencionado. Pero lo quería hablar en relación también con, no tanto con cómo os imagináis que sea la experiencia de compra o el retail en el año 2050, sino, que ya lo hemos hecho, sino cómo veis que los cambios sociodemográficos que estamos viviendo ya habéis mencionado, bueno, los centennials y cómo los millennials se comportan, y los espacios de trabajo también, es decir, qué tipo de retail va a tener que haber para que cumplan una función también social, ¿no? Que creo que en algún caso ya es necesario. Es decir, vemos muchos vídeos de estrellas pop, Billie Eilish, Taylor Swift, que están haciendo vídeos fantásticos en espacios completamente vacíos, en centros comerciales absolutamente ghostificados, o sea, sin nadie, que parece que lo que están diciendo es un ejemplo de que no hay nadie en el centro comercial cuando esos eran antes espacios de socialización. Creo que eso es simplemente un juego visual, pero ¿qué rol están cumpliendo ahora para que esas personas que quizás están solas en su casa, que habéis mencionado que necesitan salir, que la experiencia de compra tiene que ser una experiencia de socialización? Comprar es socializarse, es hablar. ¿Qué pasa con la tecnología a ese respecto? Me gustaría saber un poco cuál es vuestra visión de ese rol que en sociología se llama el tercer espacio, que el retail y que los espacios de compras o la experiencia de compra cumple. ¿Cómo veis eso, proyectándolo a un futuro cercano? Lola, que sé que tú tienes una visión muy concreta, quiero empezar contigo. Bueno, yo lo primero es que me parece que la transformación, lo hemos dicho, yo creo que cada vez que hemos hablado, la transformación de los espacios es necesaria. Y la transformación de los espacios va a darle al cliente lo que necesita. Y la realidad es que el cliente está envejeciendo cada vez más. Yo me encantaría pensar que el retail, 100% retail en un espacio, en todos los espacios retail, llamémoslo centro comercial o espacio comercial, es la respuesta. Yo creo que no. O sea, creo que tenemos que adaptarnos. Hablabas de oficinas de trabajo, hablabas de coworking antes, John, de espacios de salud, llamémoslo como queramos. Nosotros tenemos ahora mismo, yo creo que el primer proyecto de transformación de un activo, que podía ser un activo, como dices, fantasmagórico, voy a utilizar la palabra en español porque lo era, con un vacancy muy importante, un centro en Alicante, que se está transformando, ya lo hemos transformado. Tenemos un proyecto en el que hay principalmente coworking, que es la flexibilidad laboral la que está permitiendo que el coworking funcione tanto. Como decía John, la gente se quiere acercar, quiere estar más cerca de su casa, pero salir de su casa, estar en un espacio donde se puede tomar un café, interactuar con otra gente que no tiene por qué ser necesariamente de su empresa. Eso es una transformación tremenda, es una transformación tremenda que lo que hace es aportar a la ciudad. Luego, espacios de salud o residencias para gente mayor, que también vamos por ahí. Bueno, vamos a utilizar la palabra seniority en las edades a los que nos estamos enfrentando. Decías que tu hija, voy a ser mala, de 11 años, tiene le da mucha importancia al propósito de las empresas y al compromiso. Y estoy de acuerdo, que el mensaje va por ahí, pero me cuestiono, porque lo estoy viendo en la situación económica que están los jóvenes, cómo acceden al mercado laboral, dónde están sus salarios, si cuando se vean solos y enfrentándose a la compra real,
no pasa lo que estamos viendo en los cabezas de familia, que ya no son ni los padres, a veces son los abuelos en entornos más rurales, que tienen que comprar lo más barato y se olvidan del plástico, del no plástico, o de si el entorno está o no en un sistema de sostenibilidad absoluto, ¿no? Bueno, es por romper un poco, pero me voy. La capacidad de compra está entre los 45 y los 65 años ahora, principalmente. La potencia mayor, digamos, o el mensaje al que tiene que ir dirigido el retailer, ¿no? Es una persona que va envejeciendo y va a seguir ahí, porque, como digo, el entorno laboral cada vez cuesta más entrar en él, y cuando se entra en salarios que no tienen nada que ver con los que eran hace 25 o 30 años, pero nada que ver. Por lo tanto, el soporte de la compra va a venir de gente mayor. Esa gente mayor tiene que ir a clínicas, quieren que hablen con ellos. O sea, hablamos de los empleados, es que hay que formar a la gente para atender a gente mayor. Estamos trabajando en medidas que realmente son esto comparado con lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, por contestar en definitiva a tu pregunta, creo que hay que adaptarse a lo que va a ser el poder de compra. Hablábamos el otro día en una reunión contigo, en una entrevista contigo, Cristina, de que la mujer, el día del 8 de marzo, me acuerdo, la mujer tiene el 80% de la decisión de compra, un poquito más. Si vamos a edad, vamos a hablar de casi un 70% de la decisión de compra viene de gente que dentro de 10-15 años está probablemente en un entorno de jubilación, se encuentran solos en casa y tienen problemas de salud. Esta es la realidad. A partir de ahí nos tenemos que adaptar. Bueno, justamente puse en pantalla, perdona John, un gráfico que muestra esa evolución y cómo la sociedad va envejeciendo y la proporción del grupo de edad mayor se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Está claro, yo creo que hablamos todos mucho de ESG y la S la tenemos un poquito abandonada. O sea, la E y la G no la cuestiona nadie y la S es una necesidad y es una obligación. Como decía Lola, además, en un entorno de una sociedad que envejece a una velocidad que empieza preocupante. ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? Pues generar desde actividades hasta espacios que se adapten un poco más a ellos, ¿no? Pero sin duda no es algo que no se nos debería olvidar, es algo que estamos trabajando y que como espacio tenemos que tener cabida para los de 15, para los de 20 y para los de 60. Si no, insisto, si no, no vendrán. Y al final nuestro negocio es que vengan y que se queden cuanto más tiempo mejor con nosotros. Creo que el rango de posibilidades son muchas y que podemos hacer, insisto, desde espacios hasta actividades, ¿vale? Pero que vengan. Y una vez que vengan, que estén cuanto más tiempo con nosotros mejor. Sí, además tú nos lanzaste varias cartas en una pregunta, pero eran varias. Sí. Doy un punto de preguntadas por la tecnología, que es verdad que está avanzando a toda velocidad. Yo ahí mi punto de vista es que la tecnología que se consolidará y que existirá será la que sea útil. Útil de verdad en el sentido de mejorar o bien experiencia de compra o bien eficiencia. Y la experiencia de compra puede ser también online, ¿eh? Me meto también en compra de e-commerce, ¿vale? Entornos más friendly, etcétera. Eso que se consolidará. Por ejemplo, inteligencia artificial, pues seguro que se va a consolidar, porque los retailers la van a utilizar muchísimo más para saber exactamente todo lo producto en relación a su cliente, todo lo relacionado con el marketing, evolución del marketing, lo que decía antes Lola, de cuando entra alguien en una tienda, saber qué se le quiere vender, eso va a evolucionar. No sé, el código QR pues se ha consolidado en el COVID, existía antes, no se utilizaba y ahora se ha consolidado porque tiene una utilidad. Y luego hay otras tecnologías que existen, que las ves y dices, qué divertido, pero si realmente no tiene una aplicación práctica real, que suponga una mejora de eficiencia, o a la empresa o al consumidor, esas no se consolidarán. Y luego en cuanto al tema demográfico, es cierto que el poder de compra a lo mejor está en gente mayor, evidentemente, eso es así, pero lo cierto es que ahora con el aumento de la esperanza de vida, el espectro de clientes y de consumidores activos es mayor, y esa es la realidad, ¿eh? Y habrá tendencias, pues por ejemplo, corbatas probablemente pues no volverán a venderse muchísimas, ¿no? Pero yo creo que, por otro lado, tendemos muchas veces a estereotipar mucho, porque como pensamos en marketing, estereotipar mucho a nuestro cliente, y yo creo que va a haber mucha más variación y menos barreras entre unos segmentos y otros. Y ahora vemos, pues los de 50 y pico vamos muy fit, y yo veo mis hijos que de repente van como muy oversize, y dices, pues a lo mejor tenía que ser al revés. Pues no, o sea, hay ciertas situaciones sociales que van a ir evolucionando, que están muy basadas en que gente mayor, pues mi madre no tiene el comportamiento que tenía su madre
y no tiene una actividad social la que tenía su madre cuando tenía su edad, por ejemplo, ¿no? Y nos iremos adaptando a eso. Yo creo que para concluir ya, porque tenemos muy poco tiempo, una pregunta que es que estoy obligada a hacer desde que represento una institución académica, y es, si tuvierais que elegir al profesional que tiene una formación determinada, ¿qué creéis que sería necesario? Y entiendo que hay muchos profesionales, Lola, hablabas de retos, verdaderamente de cómo formar a los trabajadores de los centros comerciales, de las tiendas, pero en general, ¿qué tipo de formación creéis que es la adecuada para esa persona que tiene un interés en lo que implica retail? Habéis hablado de necesidad de entender a trabajadores de muchísimas edades, de quizás esa sea una. ¿Qué más diríais? Empiezo. Sí. A ver, en retail puede trabajar casi cualquiera, como en tantos sectores. Yo, por ejemplo, empecé trabajando en industrial oficinas, desarrollando industrial oficinas, y luego pasé a retail. No me preguntéis muy bien por qué. Al final, bueno, pues te tienen que gustar los números, como en cualquier trabajo. En retail, a mí se me parece muy divertido, porque hay una diferencia con otros asset classes de real estate, que es que al final tienes dos clientes. Porque tu cliente, en el caso de que seas una empresa propietaria o gestora, es con el que firmas el contrato, pero todo lo tienes que hacer pensando en el consumidor. Y eso le añade una doble capa que lo hace intelectualmente para mí mucho más interesante, menos ingeniería y mucho más interesante. Entonces, en retail creo que sí tienes que tener cierta sensibilidad, a tener una visión muy 360, pensar un poco de lo que estamos hablando aquí, de sociología, ser más empático, es menos directo que otro tipo de trabajo en real estate. Entonces, que sea ingeniero o abogado no es tan importante, un mínimo de números, pero sobre todo una actitud de visión muy 360 es imprescindible, porque si no te pierdes. Si tienes una visión un poco cerrada, pues es difícil seguir toda la evolución de lo que hemos hablado hoy. Yo creo que, bueno, te contesté además más o menos a esta pregunta. En cuanto a formación, yo los números, fíjate, ahí voy a discrepar totalmente contigo. Yo creo que para dedicarse, los números también siempre estarán bien, pero para dedicarse al retail, lo primero es que te guste la gente. O sea, si no te gusta la gente y no eres capaz de entender cómo se va a mover una persona, cómo se quiere mover una persona, qué es lo que le interesa, no te gusta escucharles, no te gusta leer un informe de los que nos hace Hamilton o cualquier otra empresa de marketing, de análisis de personas al final, es difícil que puedas hacer, y si hablamos sobre todo de promoción o de conceptualización o de reinvención de espacios, es difícil que puedas, y ya no hablemos si te dedicas a trabajar cara al cliente. Pero para mí lo principal, ni en retail ni en ningún otro, tal y como viene el mundo ahora mismo, es la capacidad de adaptación, es la curiosidad, y o sea, no sirve de nada, si me permites, lo siento, Cristina, una formación estática, es formación continua total y absoluta. Yo estoy absolutamente alucinada y desbordada con la inteligencia artificial, totalmente. O sea, cada día veo una nueva aplicación que cambia el mundo. Que cambia el mundo, o sea, no es que cambie nuestro paradigma, es que cambia el mundo. Esto lo decíamos de este teléfono hace 6 o 7 años o 10, y es que ahora es la inteligencia y la capacidad que tienen las máquinas para cambiar las cosas. Entonces, si una persona hoy se forma en arquitectura y se cree que termina arquitectura y se pone a trabajar y el resto de su vida ya va como, mi padre era médico, estudió medicina, yo sí leía revistas, pero la necesidad de actualización ahora, de interés, de resiliencia, de adaptación al cambio, para mí, y de pasión por lo que quieren hacer, para mí es vital, mucho más allá que cualquier otra cosa, la verdad. Y que además creo que se tiene que mantener a lo largo de... Vamos a vivir hasta los 100 años, así que imaginaros. Dice Singularity University que 124 años es la media, o sea que... No, yo sí, si hubiera tenido que decir una palabra, la acaba de decir Lola. Al final, el retail hay mucha pasión, hay mucho de que te tiene que gustar y tienes que ser capaz de ser muy flexible a muchas cosas y de estar, que también es lo que lo hace bonito. Es decir, es raro el día que haces cosas iguales, no estás cambiando, un día estás hablando de una cosa y de otra. Dicho lo cual, yo soy un reivindicador de algo de formación, es decir, coincidiréis conmigo en que cada vez que tenemos que salir a buscar, evidentemente necesitamos perfiles especializados para determinadas funciones, pero no existe el perfil global, y luego el día a día
tampoco nos permite, ¿no?, el conseguir gente que digas, bueno, pues a futuro alguien, ¿no?, porque el analista está en el análisis, el técnico está en lo técnico, y cuando necesitas que un analista y un asset manager hable, parece que hablan distintos idiomas, y ya no te pongo, como les juntes al de leasing, entonces tienes bronca segura. Entonces, yo soy un reivindicador, o sea, a mí me falta un máster que entienda el retail, todo, no solo el asset management, que lo hay, no solo la comercialización de activos, que lo hay. Es decir, yo creo que un máster que fuese capaz de ser profesionales y le formara. Pues han dado una idea, ¿eh? No, pero ya la tiene la idea. Estamos conectados en eso. A Pedro se lo he dicho 20 veces. Creo que sería un máster que nosotros, como contratadores, valoraríamos mucho, y creo que nos daría la posibilidad simplemente de tener profesionales, como decía Lola, que en el punto de partida son mucho más completos, porque si no, a nosotros en el día a día nos resulta dificilísimo hacer profesionales que entiendan todo el ciclo de la vida de un activo comercial. Es imposible. Es verdad. No, simplemente acotar que he puesto en imagen estas, que son del máster de interiorismo, ¿no?, que estáis haciendo. Y también yo ponía esto porque estas son las herramientas nuestras de trabajo que os prometo no nos las enseñaron en la escuela. Las aprendimos, la especialidad del retail la aprendimos a lo largo de nuestra vida profesional, tanto Patrick como yo. Y sabéis que hacemos de eso mucho alarde, pero no recibimos una formación específica, con lo cual tenemos que hablar para ver cómo hacemos para aportar a formar a las futuras generaciones. Te tocaba a ti, ¿no? No. ¿Ya están todos? Nos han dicho todo, hemos apuntado el perfil ideal del candidato y vamos a adoptar nuestra formación actual para que encaje con eso. Pues nada, entonces simplemente, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta del público, rápida, porque lo que queremos es ir con todos vosotros a brindar abajo y con nuestros invitados. Si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida, pues es bienvenido. Acabas de impedir que la gente pregunte. ¿Perdón? Si le has dicho a la gente que no pregunte, que nos vamos a brindar. Quizás podemos contarles la siguiente, ¿no? El siguiente emplazamiento que tenemos. Sí, bueno, tenemos acordado con Cristina hacer 3 sesiones más a fin de septiembre, fin de octubre, fin de noviembre, y las vamos a dedicar a New Offices, New Hotels y New Mixed Use. Con lo cual seguiremos analizando y desgranando cada sector, así que esperamos que vengáis nuevamente. Y tengo que decir también muchísimas gracias a Roca Madrid Gallery, que hoy lamentablemente no están aquí con nosotros en el escenario, pero es una colaboración genial que llevamos de hace mucho tiempo y ahora se ha sumado también el IE. Y bueno, gracias a Roca Madrid Gallery, nos vamos ahora a brindar juntos. Muchísimas gracias.